Datos móviles UI. Conecta con su multimedia desde este momento para informar, entretener y dejar un like a tu mañana. Conducción y producción general, José Pepe Correa. Colaboradores permanentes, Andrés Girona, Georgina Mayo, Graciela Magallanes, Fiorella Veces, Jonathan Ferreira, Alexandra Cabrera, Alejandra Girona y Sergio Turra. Locución, Mercedes Suárez. En el momento que estamos dialogando con el diputado Daniel Gerard, nos enteramos, por ejemplo, entre otras cosas, de que la empresa Tsakos se retira del Uruguay y con ella unos 200 operarios quedan de la noche a la mañana sin trabajo. Una situación laboral bastante compleja que ha vivido el país en los últimos tiempos. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, tanto el presidente de la República como el ministro Pablo Mieres hablan de una realidad bastante diferente, de cifras positivas, incluso comparativas con la última administración del Frente Amplio. Daniel Gerard, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo la estás viendo tú desde el Parlamento, toda esta evolución del mundo del trabajo y especialmente estos despidos que se han registrado en estas últimas horas, no solo a nivel de esta empresa en particular que se ha dado en el día de hoy, sino también lo que ocurrió con Pedido Ya, por ejemplo? Sí, bueno, tenemos una realidad compleja. Cada gobierno presenta las cifras de la forma en que justamente mejor presentadas quedan, ¿verdad? Y algunas cosas que ha dicho el presidente, que ha dicho el ministro de Trabajo son ciertas con respecto a la tasa de actividad, a que de alguna manera bajó el desempleo, y otras cosas hay que mirarlas de una forma un poco más integral, ¿verdad? Cuando se habla de la recuperación del salario y se compara con años anteriores, es verdad que en este momento, justo este año, los números son bastante buenos. Lo que se omite decir es todo lo que se perdió durante, esa panza que se genera en la gráfica durante todos estos años, en donde, son muchos los miles de millones de dólares que la clase trabajadora como tal perdió y no la va a recuperar. Más allá de que este año quizás esté teniendo mayor poder adquisitivo al 2019, todo lo que perdió, eso no lo va a recuperar y es parte de la película, ¿verdad? El presidente hablaba de la foto y la película. Bueno, en este tema, si aceptamos el ejercicio que él nos invita a hacer, de mirar la película y no solo la foto, lo que pasa es que el presidente invita a ese ejercicio cuando le sirve el escenario. Mencionabas algunos casos concretos muy preocupantes de despidos masivos, ¿verdad? Sí. Tanto sí, Pedido Ya como la empresa Tsakos, sí. Exactamente. Que Tsakos era, una empresa que ya los trabajadores estaban en el seguro de paro hace mucho tiempo, en una perspectiva de reapertura de la actividad. Y por alguna razón a la empresa no le interesó seguir la apuesta de traer un dique extranjero, etcétera, y ahora están todos despedidos, ¿verdad? La realidad muestra que cuando las negociaciones quedan en manos del Ministerio de Trabajo, no es muy auspicioso lo que sucede, ¿verdad? Lo podemos ver en muchos casos. El de Pedido Ya es otro, donde hemos visto una pasividad pasmosa a la hora de buscar alternativas. Lo hemos visto también antes en el conflicto del gas, ¿verdad? Hace ya un año. Allí sigue la carpa y siguen trabajadores manifestando por sus derecho al trabajo, pero además con una situación de discapacidad física y tras un conflicto extenso que es muy difícil que esos trabajadores vuelvan a conseguir un empleo formal. Por las dos razones. Porque la propia tarea de cargar garrafas durante tantos años les lesionó su cuerpo, y además por una impronta antisindical que se genera con una suerte de listas negras que circulan en el mundo empresarial, que ellos mismos dicen, parece que voy a conseguir trabajo y no sé qué pasa, que de repente me dicen que al final no, ¿verdad? Entonces lo que vamos viendo es que el Ministerio de Trabajo, si bien cumple con un rol de habilitar el diálogo, no cumple un rol realmente de buscar alternativas para los trabajadores o de sancionar a las empresas cuando el Estado tiene herramientas, tiene que querer usarlas. Ajá. Cuando hay un sesgo estrictamente antisindical, existe una ley, la de libertad sindical del año 2006, que también hay que ponerla en juego.
Y esto un poco polemizando cuando las autoridades dicen, ¿qué vamos a hacer si en realidad existe el derecho al despido? Es cierto, pero también existe el derecho a la sindicalización. Y cuando una empresa que tiene un porcentaje de de sindicalizados muy pequeña, ese porcentaje es casi un 90% en los despedidos, ahí hay una clara señal de sesgo antisindical en los despidos, sobre todo cuando no hay observaciones en el legajo del trabajador-trabajadora. Daniel, ¿qué ocurre con respecto al interior del país? Nuestro programa se emite en el departamento de Cerro Largo, departamento de Rocha, una realidad muy distinta a la de la capital, departamentos fronterizos con alto índice de trabajo que no está del todo legalizado, o al menos en un 100%. ¿Qué ocurre con esa realidad? ¿Cómo la vienen acompañando? ¿Y qué propuestas se tienen pensando en un año electoral donde justamente las propuestas van a estar sobre la mesa? Bien, yo soy residente en Montevideo, quizás en realidad hasta tú puedas tener mayor detalle y estar más interiorizado con el tema. Visto desde la capital, quiero reconocer esa limitación, ¿verdad? Lo que vemos es, históricamente se mantiene un norte del Río Negro con mayor desempleo y sobre todo peores salarios, ¿sí? Un litoral en una situación de emergencia que el gobierno no ha atendido, esto sobre todo por la situación argentina, que golpea fuertemente el comercio, pero también por todavía un resabio de crisis en el rubro turístico arrastrado por la pandemia, que también existe en Rocha, ¿verdad? Para lo único que las temporadas vienen siendo excelentes es para el señor ministro de Turismo. O quizás un poco mejor en Maldonado, pero el departamento de Rocha también se ha visto muy golpeado y una dificultad, pero esto es histórico, no es solo en este gobierno, hay que ser en esto honestos, de realmente inspeccionar, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo cumpla su rol de inspeccionar las condiciones laborales. Esto en el interior. Sí, esto ha ocurrido, por ejemplo, en el departamento de Artigas con un caso en los últimos días también muy controvertido. Tú decías esa mirada de Montevideo hacia el interior y ya como última consulta, siempre que dialogamos con actores de izquierda, planteamos este tema y esta preocupación que es el territorio, o sea, el territorio del interior, muchas veces no conquistado por la izquierda. En esa autocrítica, ¿cuál crees que ha sido alguna de las falencias para no llegar a ese votante que en el momento de optar, por lo general, se vuelca a lo que eran los partidos más tradicionales? Bueno, acá uno puede decir que la izquierda no tiene incorporada la sensibilidad o la realidad del interior. Pero eso sería una forma de entender la política que yo no la comparto. Nosotros entendemos que los proyectos de desarrollo en cada lugar tienen que ser impulsados por los locales y pensados por los locales. Entonces no es que a la izquierda montevideana no entiende el interior, sino que quizás tenemos problemas de cómo nos insertamos en el interior. Quizás tenemos problemas en que no somos tan distintos en algunos lugares y reproducimos las políticas que en realidad queremos cambiar. Es un debate ahí complejo que yo en poquitos minutos no me animaría a decir es así o es asá. Tú mencionabas un caso, sin nombrarlo, lo hago yo, en Artigas, en que había trabajadores en situaciones de esclavitud que habían sido estafados, trabajadores de otro país, ¿no? Esto realmente son casos espeluznantes por las condiciones, por la estafa, por el engaño, porque hay una especie también de privación de libertad, en el sentido de que te retengo los documentos y no te permito, ¿verdad?, realmente de semi-esclavitud, sin exagerar. Había otros casos en el litoral en donde venían trabajadores de manera ilegal, informal, a buscarse el jornal, en rubros muy mal pagos, pero sobre todo para los trabajadores argentinos, que por la situación económica que decíamos anteriormente, igual les servía ese jornal miserable. Bueno, el mundo del trabajo está rodeado por diferentes fenómenos que requieren un rol del Ministerio de Trabajo mucho más activo. Y cierro esta reflexión trayendo el tema de los trabajadores supuestamente independientes, pero que tienen una dependencia velada, regida por algoritmos, por la tecnología, ¿verdad? Y ahí tenemos todo el caso de pedido ya, no de los despedidos, sino de lo que vemos sobre todo en las ciudades de nuestro país, con las motos,
que supuestamente son independientes, pero el algoritmo, la plataforma, sin nunca tener una persona que dé la cara, le dice cuánto va a ganar, en qué horarios va a trabajar, lo sanciona, incluso lo despide, y el trabajador a veces ni se entera por qué. ¿Cuál fue la mala calificación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cobró tal cosa y no tal otra? Entonces, sin querer ser conservadores ni querer limitar el avance de la tecnología, que puede ser al servicio de las personas, de los trabajadores, tenemos que realmente empezar a legislar sobre esos fenómenos y seguramente esto va a ser un tema de la comisión para este año. Gracias, Daniel, por este contacto con nuestro programa esta mañana. Que tengas una buena jornada. Gracias a ti y un saludo a toda la audiencia. @datosmóvilesUY. Estamos a un clic de tus emociones.